porque seguramente tuvo que vivir en muchas ocasiones apartada, en soledad, para que nadie se acercara a ella ni la tocara, para no incurrir en impureza legal. Superar todas las dificultades, porque esa es la fe que Jesús quiere para todos y cada uno de nosotros. Es la fe que Jesús quiere para todos sus seguidores. Esa fe que nos hace ser atrevidos y llegar a tocar a Jesús superando todas las dificultades del camino, pero requiere nuestra fe, porque los milagros de Jesús solo tienen lugar en el contexto de la fe. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto, curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy
nos narra dos milagros de Jesús. El primero de ellos es el que realiza en aquella mujer que tenía pérdidas de sangre desde hacía ya 12 años. Yo me imagino qué mal lo debió pasar esa mujer y qué difícil y penosa se le debió hacer su vida en esos 12 años, ¿no? Esos años que se le hicieron larguísimos, eternos, a causa de la enfermedad, del dolor que debía provocar la enfermedad, de la debilidad que provocaba esa enfermedad. Y no solo por eso, sino también porque seguramente tuvo que vivir en muchas ocasiones apartada, en soledad, para que nadie se acercara a ella ni la tocara, para no incurrir en impureza legal. También por motivo de las miradas y los gestos que debió de soportar de sus contemporáneos, mirándola con desprecio, con rechazo, porque ellos vinculaban la enfermedad a los pecados que esa mujer podía haber cometido a lo largo de su vida. Y también porque muchas veces seguramente tuvo que vivir de la caridad para alimentarse, pues había gastado toda su fortuna en médicos. Y no solo no había mejorado, sino que había empeorado. Pero en esto que escucha que Jesús está pasando por ahí. Y es verdad que hay muchas cosas que podrían echarle atrás y no llegar a alcanzar a Jesús. De hecho, en primer lugar, la propia enfermedad y la debilidad de esa enfermedad. Que esto pasa muchas veces, que desgraciadamente la enfermedad acaba, por decirlo así, venciendo al enfermo. Una enfermedad que acaba consumiendo al que la sufre y que hace que esa persona, por de alguna manera, se paralice y pierda toda fe, toda esperanza, se encierre en sí mismo y en su dolor y empieza a quedar atrapado en aquellas preguntas que humanamente no tienen respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí todo este sufrimiento? Pero la fe de esa mujer le permite salir de ese encierro y de esa tristeza a la que puede conducir una enfermedad. Y vence ese obstáculo, pero luego hay otros, la dificultad de llegar a Jesús, porque hay mucha gente a su alrededor, todo el mundo lo apretuja. Y ella tampoco no es que esté muy llena de vida, no es aquello que dices, mira, voy aquí yo a empujones y con un poco de fuerza y de esto al final voy a conseguir. No, ella está débil físicamente. Hay mucha gente, podría haber dicho, oye, mira, hasta aquí hemos llegado, pues mala suerte, ¿no? Pero no, su fe le permite también vencer esa dificultad, también vencer la dificultad que provenía de que el hecho de que si se enteraran de que ella tenía pérdidas de sangre y había tocado a personas, esas personas hubieran incurrido en impureza legal, podían incluso agredirle, incluso el miedo de que a lo mejor Jesús se pudiera enfadar porque le ha tocado. Pero aún así su fe le permite vencer todas estas dificultades, todos estos obstáculos y llegar a alcanzar a Jesús. De hecho, precisamente es la fe la que permite tocar a Jesús, a esa mujer. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿no?, ¿quién me ha tocado?, ¿no?, los apóstoles dicen, oye, pero si todo el mundo te está apretujando, ¿cómo puedes decir quién te ha tocado? Y es verdad, es que hay muchos que lo apretujaron, pero solo hubo una persona que lo tocó y tocó a Jesús por la fe. Y cuando Jesús le dice quién le ha tocado, esa mujer se pone asustada, ¿no?, porque sabe que ha hecho incurrir a muchas personas en impureza legal, pero Jesús lo pregunta porque quiere poner de manifiesto la fe de esa mujer, esa fe que le ha hecho superar todas las dificultades, porque esa es la fe que Jesús quiere para todos y cada uno de nosotros, es la fe que Jesús quiere para todos sus seguidores, esa fe que nos hace ser atrevidos
y llegar a tocar a Jesús superando todas las dificultades del camino, ya sean muchas o sean grandes. Esta es la fe que Jesús quiere para todos y cada uno de nosotros, y por eso Jesús quiere que es poner de relieve y que se conozca públicamente la fe de esa mujer, porque es la fe que Jesús quiere para todos y cada uno de nosotros, la fe que nos hace vencer nos hace ser atrevidos y vencer todas las dificultades hasta poder llegar a tocar a Jesús y arrancar de él su poder sanador. Y luego está el caso de Jairo, de la hija de Jairo, que cuando va a Jesús está enferma, como dice él, está en las últimas, pero que luego, a causa del gentío, de la tardanza por haber curado a esa mujer, cuando llegan de casa de Jairo le dicen que su hija ya ha fallecido, su única hija, de 12 años tan solo. Qué momento tan duro y tan terrible para él en ese momento. Es verdad que Jairo no arrastraba consigo todo ese pasado de dolor y de dificultad de la mujer que perdía pérdidas de sangre. Pero a partir de ese momento se le cierran por completo las puertas del futuro. Ya se desvanece toda esperanza. Aún la mujer que tenía pérdidas de sangre estaba enferma, pero estaba viva. Pero es que en el caso de la hija de Jairo es que ya está muerta. Ya, por decirlo humanamente hablando, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que curar. De hecho, por eso le dicen, tu hija ya ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Hasta ahí puede llegar la razón humana. Pero es que la fe abre la razón humana a nuevos horizontes. La fe abre a la razón y le hace llegar más allá de sí misma para que pueda llegar precisamente a ser ella misma, porque la fe engrandece la razón y le hace ser precisamente llegar donde ella puede llegar. Engrandece a la razón y le hace llegar a su verdadera estatura, a su verdadero tamaño. Y por eso le dice Jesús que mantenga la fe, porque si mantiene la fe, mantendrá la esperanza contra toda esperanza. Y si mantiene la fe y cree, será testigo del poder de Dios que está en Cristo Jesús, porque las palabras de Jesús son las palabras de Dios, que son capaces de traspasar las fronteras de este mundo y llegar al mundo de los muertos. Y lo que Dios dice se hace. Y por eso cuando Jesús le toca a la niña y le dice, Talita cumi, niña, levántate, eso es lo que sucede. Porque lo que Dios ordena se cumple en este mundo y en el otro. Y esto es lo que sucede, que la niña regresa de nuevo al mundo de los vivos. Y el Padre puede ser testigo del poder de Dios en Cristo Jesús. ¿Y por qué puede Jesús curar a esa mujer que llevaba 12 años enferma? ¿Por qué Jesús puede devolver a la vida a aquella niña de 12 años que estaba muerta? Ciertamente porque es Dios, pero también porque siendo Dios se ha hecho hombre y en la cruz ha tocado, por decirlo así, ha asumido y ha hecho suyos todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras lágrimas, nuestros porqués los ha hecho suyos, incluso a llegar a experimentar la muerte, y los ha vencido con su resurrección. Por eso puede curar, por eso puede devolver a la vida, porque ha hecho suyo nuestros dolores, incluso ha experimentado la muerte y la ha vencido con su resurrección. Por eso cuando devuelve a la vida a esa niña, les pide y les insiste que no lo vayan publicando, porque solo a la luz de la pasión, muerte y resurrección se comprenderá la obra, la misión de Jesús, que no simplemente es devolver temporalmente la salud a una persona,
que no es simplemente devolver temporalmente la vida a una persona, sino que consiste en concedernos la vida eterna, la vida con Dios. Por eso en la cruz Jesús no solo asume y vence todos nuestros dolores, sufrimientos, incluso supera la muerte, sino que en la cruz va más allá. Lo que hace es hacer suyos nuestros pecados, que es lo que dice San Pablo: siendo inocente, se hizo pecado por nosotros, a fin de curar nuestras heridas, perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios Padre. Por lo tanto, no solo vence en la cruz nuestros dolores, sufrimientos y muerte, sino que vence lo que está en el origen y en la raíz de nuestros sufrimientos, dolores y muerte, que es el pecado. Y si es capaz de vencer y destruir el pecado en la cruz con su resurrección, es capaz también de vencer las consecuencias del pecado, que son el dolor, el sufrimiento y la muerte. Ya lo señaló proféticamente San Juan Bautista: mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quita el pecado del mundo, también puede quitar el sufrimiento y la muerte. Y esa victoria suya de Jesús resucitando, venciendo y destruyendo el pecado, la muerte, el dolor y el sufrimiento, esta victoria suya y este poder suyo continúa hoy en su Iglesia. Por decirlo así, la Iglesia es el manto bajo el cual Jesús, su humanidad santísima, se reviste, para que así como de la misma manera como tocó a la hija de Jairo y pronunciando las palabras Talita Cumi se levantó, también así a través de los sacramentos, con las palabras y gestos del sacerdote que encarna en su persona al mismo Jesucristo, también Jesucristo puede actuar hoy en día y poder devolvernos la sanación, la liberación, especialmente a través de los sacramentos, de la confesión, de la unción de los enfermos, de la Eucaristía, y nos viene sobre todo a través del bautismo a traernos la vida, pero no cualquier vida, sino la vida divina, la vida con Dios, esa vida que se une a nuestra vida biológica para hacernos traspasar las fronteras de la muerte y poder llegar al reino de la vida, de la luz y de la paz, y poder disfrutar y gozar eternamente del amor de Dios por toda la eternidad. Esta es la obra de Dios: concedernos su misma vida divina por el don del Espíritu Santo a través del bautismo, y a través de ella poder acceder a los sacramentos en los cuales, por decirlo así, el Señor nos toca y nos libera y nos sana de nuestras enfermedades, de nuestros dolores. Pero requiere nuestra fe, porque los milagros de Jesús solo tienen lugar en el contexto de la fe, de esa mujer que le llevó a vencer todas las dificultades, esa fe que llegó a tocar a Jesús y arrancar de él el poder salvador. Nosotros también con la fe podemos llegar a tocar al Señor en los sacramentos. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a acercarnos siempre con fe, humilde, sencilla, pero atrevida, a los sacramentos y poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida, como también el Señor muchas veces nos dice: a ti te hablo, levántate, tú que estás postrado por el pecado, que has perdido la vida divina, yo te la devuelvo en el sacramento de la confesión. A ti te digo, acércate a la Eucaristía para llenarte de mi amor misericordioso, que sanará todas tus heridas, toda tu dureza de corazón, todos tus rencores, resentimientos, impurezas. Yo las sanaré, todas esas heridas. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a acercarnos con esa fe que es capaz de arrancar del Señor su poder salvador y poder experimentar el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida.